No tenía yo conexión. Pero si quieren hacemos como un recorrido bien rápido, ¿sí? Por lo que es globalización, que recién Mónica estaba preguntando, y después ya sí nos metemos en el tema de hoy, que es globalización también, es decir, no es que está completamente desconectado. Esperen que hay está, ahí vamos. Esperen que hay gente que se quiere sumar. Ahí está. Entonces comparto pantalla. Yo lo que le voy a pedir a ustedes es que cuando quieran agregar o preguntar algo, que desactiven el micrófono y que hablen, ¿sí? Porque yo ahora las dejo de ver a ustedes, porque estoy viendo también la placa acá, ¿sí? No sé si se pudo compartir, si lo llegan a ver, si se ve la placa, digo, ¿se ve? Sí, se ve, profe. Perfecto. Sí, profe, se ve, se ve. Bárbaro. Sí. Bárbaro, ahí vamos entonces. Bueno, esperen que se está sumando más gente, ¿sí? Ventana, un segundito nada más, ahí está. Bueno, muy bien. Esto como para verlo rápido, ¿sí? La idea de que lo que charlamos en la clase pasada, en inicial, y que quedó pendiente, pero quedó grabado ahí como clase, tiene que ver con un recorrido, primero un recorrido de cómo se llega a la globalización, para luego poder definir qué es la globalización. Entonces, de manera muy acotada, muy breve, decirte que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienza lo que se conoce como el mundo bipolar o Guerra Fría. Mundo bipolar es porque hay dos polos de poder, ¿sí? Quedan dos superpotencias, por decirlo de alguna manera, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro, que son dos polos contrapuestos. Yo daba el ejemplo de una pila que tiene un polo positivo y negativo, ¿no? Acá, y que no se pueden juntar, son dos extremos. Acá ocurre lo mismo, porque Estados Unidos tiene un sistema capitalista, ¿sí? Una forma política y una forma de vida completamente diferente, mientras que la Unión Soviética era socialista. También muy brevemente, habíamos dicho que el capitalismo es esa forma de vida cuyo eje es el capital, es decir, los bienes, ¿sí? Los bienes que las personas poseen, es el eje de la vida, es lo primordial. Por lo tanto, tanto el dinero como los bienes inmuebles, ¿sí? Es lo que da razón a la vida. También en el capitalismo habíamos dicho de que justamente es un mundo individual, donde las personas valen por lo que tienen, ¿sí? Lamentablemente es así, es el mundo que vivimos nosotros, que al mismo tiempo, al ser un mundo individual, digamos, quienes más tienen quizás pueden tener una mejor vida, esto siempre es entre comillas, pero por ejemplo en un mundo capitalista, que es el que vivimos, como vivimos nosotros en Argentina, de repente puede haber un sistema de salud privado, las clínicas y hospitales estatales, ¿no? Y a veces en esa elección, ¿no? Uno dice, no, conviene ir a una clínica y demás, porque te atienden un poco más rápido, porque conseguís un turno, aunque ahora todo es relativo, está más que claro, ¿no? Y también convengamos que hay hospitales estatales que son de lo mejor, ¿sí? Que ni siquiera las clínicas lo superan. En cambio, el socialismo tiene justamente por el bien común, ¿sí? Donde lo estatal sería el eje, ¿sí? Y la sociedad es el eje, no es el individuo, sino la sociedad, donde tiene que haber un reparto equitativo de esos bienes, y donde, por ejemplo, en ese reparto equitativo, en un país socialista, por ejemplo, no puede haber hospitales estatales y clínicas privadas, sino que hay hospitales, o no puede haber colegios privados y colegios estatales, hay colegios estatales, ¿sí? Bueno, comienza ese mundo bipolar después de la Segunda Guerra Mundial, que dura entre el 45 y 1991, ¿sí? Hay dos fechas, algunos dicen que termina en 1989, que es con la caída del muro de Berlín, que ahora lo voy a explicar muy brevemente, y otros 1991, que es cuando se disuelve la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética pasa a llamarse Rusia, ¿sí? La República Federal de Rusia, y surgen junto con Rusia otros países.
Entonces, también se lo llamó Guerra Fría, decíamos, porque en realidad estas dos superpotencias nunca se enfrentaron de manera directa. Recuerden, esto lo habrán visto en el secundario, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, finaliza con una bomba atómica que tira Estados Unidos sobre Japón. Los dos países, la Unión Soviética y Estados Unidos, seguían teniendo bombas nucleares y seguían desarrollando esas bombas nucleares. Entonces había todo un miedo con que terminara de estallar el planeta, se había nuevamente un enfrentamiento. Entonces, el enfrentamiento es indirecto, por ejemplo, cuando hay conflictos bélicos, guerras entre algún país, en el interior de un país o entre dos países, generalmente detrás de esa guerra estaba la Unión Soviética y estaba Estados Unidos. Hay una competencia también científico-tecnológica, por ejemplo, ¿no? Conquistar el espacio. Pensemos de que para la década del 50, el 60, el ser humano todavía, la década del 40, 50, todavía el ser humano no había conquistado el espacio, no había llegado a la luna, no había nada de eso. Entonces, tener esos logros, ¿sí? Significaba que un sistema era mejor que el otro. Si llegaba primero Estados Unidos, el sistema capitalista era mejor; si llegaba la Unión Soviética, el socialismo era mejor, ¿sí? Y finalmente una carrera armamentista, ¿no? Donde los dos iban compitiendo por creaciones de armas cada vez de destrucción más masiva. Estos son ejemplos simplemente de ese mundo bipolar, son ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es de Alemania. Alemania, cuando termina la guerra, termina dividida por los países que ganaron en dos, ¿sí? La Alemania oriental y la Alemania occidental, partida por un muro gigante llamado el Muro de Berlín, ¿no? Y era la que dividía la Alemania capitalista de la Alemania socialista. El ejemplo alemán, si yo tomo Alemania, ¿sí? Entre 1945 y 1989, es el ejemplo de lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Es el ejemplo de lo que pasa en el mundo. Por eso hablamos de mundo bipolar. Los países o se hacían capitalistas o se hacían socialistas. ¿Bien? Otro de los ejemplos es la guerra de Corea. ¿Sí? Corea no siempre fue Corea del Norte y Corea del Sur, antes era Corea. A partir de la Guerra Fría se divide porque Estados Unidos tiene influencia sobre Corea del Sur y la Unión Soviética tiene influencia sobre Corea del Norte. Entonces termina habiendo una separación de uno y del otro lado. Bueno, la llamada crisis de los misiles, que tiene que ver con un conflicto que incluye a Cuba contra Estados Unidos. Cuba estaba apoyada por la Unión Soviética, ¿sí? En un conflicto armado. Y finalmente, la más conocida de todas, posiblemente por ustedes, la guerra de Vietnam, muy conocida por las películas de Hollywood y demás, ¿no? Desde Rambo hasta la fecha, ¿no? Donde es un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En realidad, la Unión Soviética, el enfrentamiento es porque, entre Estados Unidos y Vietnam. En realidad, el enfrentamiento con Vietnam tiene que ver porque la parte del norte de Vietnam se quería emancipar y estaba asumiendo un sistema socialista, y por lo tanto Estados Unidos apoya al Vietnam del Sur, y el Vietnam del Norte tiene cierto apoyo a la Unión Soviética, pero en realidad se defiende solo y termina ganando una guerra que a Estados Unidos le termina de doler muchísimo, porque Vietnam era considerado nada. ¿Sí? Entonces, en un contexto de Guerra Fría, donde hay dos superpotencias, que Estados Unidos haya perdido como un país como Vietnam, era como que resaltaba la figura de la Unión Soviética, claramente. El dolor es tal que después se despliega en una serie de películas, ¿no? Porque, por ejemplo, Rambo, por dar un ejemplo, Rambo 1 y Rambo 2 es en Vietnam, ¿no? Un tipo que mata a los vietnamitas, qué sé yo. Pero como dije en la clase que habíamos tenido en inicial, esto llega hasta el día de hoy, como por ejemplo uno lo puede ver en el dibujito Futurama. Futurama, que es un dibujo norteamericano, de los mismos creadores de Los Simpsons. Ahí hay un personaje, Lee se llama, que es una vietnamita, ¿sí? No es una china. Nosotros de Argentina podemos decir que es una china, pero en realidad es una vietnamita, que cuando le pasa algo malo, o se golpea, o lo que fuese, dice Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh es un nombre y un apellido. Ho Chi Minh fue el líder de la revolución vietnamita. ¿Sí? Esto es lo mismo que nosotros estemos en contra de, no sé, por decir un ejemplo, de Perón, y que cada vez que nos golpeamos, nos pasa algo, digamos Juan Domingo Perón, en lugar de insultar, ¿sí?
como ejemplo del dolor que causó la guerra de Vietnam y que sigue hasta el día de hoy. Decíamos que había toda una competencia una competencia por conquistar el espacio, una competencia tecnológica. Los rusos son los primeros que logran poner en órbita un satélite. En el 57 el Sputnik, y fue súper festejado por los soviéticos. Estados Unidos tenía que hacer un logro espacial, o poner un satélite artificial como la Unión Soviética, o algo mejor. Entonces termina concretándose años después, en el 68, la llegada del hombre a la Luna. ¿Sí? Los norteamericanos, en teoría, llegan a la Luna, clavan su bandera, ¿no? Es algo muy cuestionado, porque hasta el día de hoy, de hecho, se supone de que la gente que sabe, ¿sí? Los expertos dicen de que en realidad eso no es la Luna, porque, o si no, la bandera que clavan no se tendría que mover. Supuestamente en la Luna no habría, los cuerpos no producen sombra en la Luna por cómo está posicionada en relación al Sol. Bueno, toda una serie de cuestiones que hacen de que se ponga en cuestión si realmente fue un invento la llegada del hombre a la Luna, un invento desesperado por Estados Unidos en un contexto de competencia tecnológica. ¿Sí? También decía ahí que los Minions, da un ejemplo cuando están todos los Minions yendo para Nueva York, que van pasando por un montón de lados, en una pasan justo cuando están truchando la llegada del hombre a la Luna. Es una imagen que dura unos segunditos nada más. Finalmente, decir de que, bueno, supuestamente no, termina la Guerra Fría con estos dos hechos. Por un lado, el derrumbe del muro de Berlín, cuando se derrumba el muro de Berlín, que en realidad el derrumbe del muro de Berlín es el símbolo de que ha caído el sistema comunista, ¿sí? Y ha triunfado el capitalismo. Y finalmente, en 1991, cuando el primer ministro de la Unión Soviética, Gorbachev, Mikhail Gorbachev, anuncia de que desaparece la Unión Soviética, ¿sí? Quedaron países socialistas, ¿no? Quedó Cuba, quedó Corea del Norte, que lo sigue siendo, quedó China, que es como medio híbrido, pero lo cierto es que el símbolo del socialismo había caído. Nosotros tomamos globalización a partir de esta caída, ¿sí? Nosotros hablamos de un mundo globalizado a partir de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque, bueno, es cuando el mundo se empieza a ser capitalista, ¿sí? Cuando el capitalismo como sistema de vida, como forma de gobierno, avanza. Hirsch, que era uno de los autores, relaciona globalización con fetiche. ¿Qué es un fetiche? Un fetiche es una acción que tiene una persona, ¿no? Que tiene cierta inclinación por algún objeto o por alguna palabra. ¿Por qué dice fetiche? Porque lo que dice Hirsch de que para 1990 la mayoría de las cosas que pasaban, las personas se las adjudicaban a la globalización, ¿sí? La globalización es un fenómeno muy complejo. Algunos lo ven de manera positiva y otros negativa. Entonces, por ejemplo, calentamiento global. Yo tiro, no sé, tiro un aerosol acá y termina derritiendo los hielos continentales, los hielos antárticos. Yo puedo decir, ¿por qué? Si yo lo estoy tirando acá. No, porque se contamina la capa de ozono y termina contaminando y hace un calentamiento global. Entonces, esta idea del caos global, ¿no? De una mirada negativa, o supónganse en otro ejemplo, el mundo se está volviendo cada vez más violento porque se ha globalizado la tecnología y con eso se utiliza muchas veces los medios tecnológicos para difundir todo lo que tiene que ver con el acto de violencia. Desde ejecutamiento de grupos terroristas a periodistas en Medio Oriente hasta violencia de, no sé, de chicos de escuelas que se agarran a las trompadas y que se viraliza, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces se le echa la culpa al mundo globalizado, al mundo conectado. Otros lo ven a la globalización como algo positivo, la promesa de un mundo mejor. Pensemos en lo que ocurre ahora, con el tema del COVID y la vacuna. Si se llega a concretar una vacuna exitosa en Estados Unidos, o en Cuba, o en China, o en donde sea, y va a ser festejada por el mundo, ¿se entiende? No importa el lugar, porque se tiene la idea de que por más que se haya descubierto en China, o en Rusia, o en Estados Unidos, o en el Congo, o en donde fuese, va a beneficiar a la humanidad. ¿Sí? Eso va a llegar en algún momento, ¿se comprende?
Bueno, representa varias cosas, obviamente, ¿no? De la vida cotidiana, Internet, Coca-Cola, películas de Hollywood, catástrofes climáticas, como habíamos dicho recién. Ahora, decíamos, globalización es un fenómeno muy, muy complejo, muy complejo. Nosotros lo definimos, y eso está en el texto, lo podemos definir desde 4 dimensiones. Como es muy complejo, lo que hacen los autores es decir, bueno, vamos a definirlo desde 4 dimensiones. ¿Qué es la globalización desde lo técnico? La globalización de lo técnico o de lo tecnológico es el avance de la tecnología, ¿sí? Que se expande por todo el mundo y que logra que las distancias del mundo se achiquen a partir de la comunicación. ¿Sí? Yo puedo estar mirando la tele y en directo me pueden estar mostrando un atentado que ocurre en algún país. ¿Sí? O yo puedo agarrar el celular y comunicarme de manera directa con una persona que está viviendo en España. ¿Se comprende? O puedo conectarme por estos medios de videollamada. ¿Sí? Entonces, de la definición de globalización de los técnicos, podemos decir de que el mundo se transforma en una aldea global. ¿Sí? ¿Qué sería la idea de aldea global? Bueno, una aldea es un lugar pequeño donde todos se conocen. ¿Sí? El mundo, gigante para el ser humano, ¿sí? Termina siendo una especie de aldea. Desde lo político, recordemos que la globalización comenzaba a partir de que Estados Unidos derrota a la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, desde lo político se lo define globalización como el triunfo de la democracia liberal sobre el comunismo. ¿Por qué decimos de la democracia liberal? Porque la forma de gobierno de Estados Unidos es una democracia liberal. Bien. Supuestamente en la década del 90 se creía de que todos los gobiernos de cada uno de los países iban a desaparecer. ¿Sí? Y de hecho que los países, así como lo conocemos nosotros, ¿no? Argentina, el territorio, qué sé yo, iba a desaparecer. Iba a ser solamente la humanidad con un gobierno que iba a ser la ONU. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se crea después que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y llega hasta el día de hoy. Se creía de que el mundo iba a estar gobernado por la ONU y al mismo tiempo la ONU iba a estar, iban a tener representantes de todos los países. Esa era la idea que se tenía en los 90. ¿Sí? De que el mundo globalizado iba a avanzar de esa manera y que no íbamos a tener más presidentes y demás en cada uno de los países. Obviamente esto no sucedió. ¿Sí? En lo económico, la definición de globalización es la liberación de ciertos productos internacionales y el avance de las empresas multinacionales. ¿Sí? A partir del mundo globalizado vemos de que los productos internacionales se expanden por todos lados, es decir, yo puedo, supónganse, tengo una hija pequeña y quiero comprar un disfraz de cierta princesa de Disney, que acá yo no lo encuentro. Entonces yo me conecto en una página de Estados Unidos y yo puedo comprar, también me sale un ojo de la cara, porque además de pagar el dólar, tiene que venir hasta acá, pero yo lo puedo conseguir, se comprende si cuento con los recursos. Entonces, eso es la liberación de los productos. ¿Sí? Y también está más que claro de que las empresas multinacionales empiezan a tener un poder muy, muy importante hasta el punto de que terminan teniendo más poder que los gobiernos. De hecho, lo vamos a ver con el otro texto. Muchas empresas multinacionales tienen más poder económico que los países. Pensemos en Coca-Cola, por ejemplo. Yo agarro Coca-Cola, más recursos de un montón de países. Creo que Romina levantó la mano. Abran el micrófono, ¿sí? Porque, como les dije, yo a ustedes no las veo, veo solamente la placa esta, y nada, Romina, si querés decir algo, comentá, o si querés preguntar, obviamente, o cualquiera, ¿sí? Eh, sí, que primero le quería comentar sobre lo que era lo político del que usted dijo, dominación de la ONU. Me dio gracia porque ay, no me sale, un programa, ¿no? Un capítulo de Los Simpsons donde
se dice que, o sea, están todos reunidos como si la ONU realmente dominara el mundo. Y cuando empieza, usted dijo Futurama, es la dominación de la ONU sobre todos los países. Sí, sí, Ellos dominan todo el mundo, todo lo que encima no es del mundo, es el universo. claro. Y No, respecto de lo que es la economía, sí, 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 Romina, sí, sí, seguí. y bueno, respecto a lo que es la economía, yo ya vi el video, yo estuve mirando el video de lo que había charlado ya con las compañeras del otro primero, y me quedó una duda de lo que es respecto a economía, y si me lo podría volver a explicar de vuelta antes de que continúe, porque no lo había entendido muy bien cuál era la Sí, diferencia entre el político y el económico, digamos, claro, de la perfecto. globalización. Bárbaro, ahí lo vuelvo a explicar. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta todas de que estos 4 puntos que están acá, técnico, político, económico, ideológico, cultural, son definiciones para poder, son dimensiones para poder definir globalización. ¿Sí? Son definiciones, es decir, es algo breve. Obviamente que si hablamos de una definición de globalización desde lo político, yo voy a poner el peso en las formas de gobierno. ¿Sí? Por eso yo defino globalización desde lo político como el triunfo de la democracia liberal, forma de gobierno de Estados Unidos, sobre el comunismo, forma de gobierno de la Unión Soviética. Desde lo económico se define la globalización como la liberación de la economía, como la liberación o la internacionalización de ciertos productos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que los países abren sus mercados para que vengan productos de afuera, porque el mundo está globalizado, ¿se entiende? Como que no, esto de las retenciones, digamos, de comerciales, de no comprar productos que vienen de afuera, lo que fuese, ¿no? En un mundo globalizado no es bien visto, ¿sí? Entonces, de lo económico tiene que ver con, por un lado, tiene que ver con esa internacionalización de los productos. ¿Qué quiere decir internacionalización de los productos? Quiere decir de que nosotros podemos consumir productos que vienen de otros países. Esto no quiere decir que ante la globalización las personas no consumieran productos de otros países, pero está claro que no lo hacía de la manera que lo hacemos nosotros. Nosotros podemos ir así todos, sin ser de clase alta ni nada, podemos ir un día, no sé, a Jumbo al supermercado y de repente podemos traernos una salsa que es de, no sé, mexicana, porque hay parte que venden, digo como ejemplo, o de repente, bueno, ni que hablar si hablamos de la tecnología, chicas. Los celulares, díganme un celular que sea de marca nacional. No hay, Ninguno. no hay. Marina, ¿hay algo Nacional internacional? no. Ah, pensé que Ah, querías no. hablar. Entonces, Nacional no hay, ¿no? no hay. No, pará, acá mi hijo está acotando y estoy con el No, micrófono. nacional creo que no hay nada. Nacional creo que Nacional no. No hay. No sé. A ver, No. uno puede ver, no sé, supónganse, ensambrado en Tierra del Fuego, pero es ensambrado. Sí. ¿Sí? Todas las partes de un producto se terminan ensamblando. Estamos hablando de celular de todas maneras, ¿no? Bueno, espera que me Claro, saltó el igual lo cartelito que 10 se minutos. ensambla acá no es ¿Cómo? que igualmente lo que se ensambla acá son solamente los tornillos, o sea, se ensambla dentro de lo que es el teléfono, viene casi armado y se ensamblan tornillos, creo, de la parte trasera del teléfono. Sí, se terminan de hundir las No partes, es claro. mucho más. Claro. Bien, para terminar con Pero, este cuadrito, ¿sí? Y con esta primera parte que la vemos de manera rápida, porque como dijimos, tienen la clase grabada inicial. Yo cuando defino globalización desde lo ideológico-cultural, la definición es, la globalización es la universalización de ciertos valores, ¿sí? Es decir, hay valores o hay derechos que se hacen universales, se hace para todos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Eso trae mucho conflicto, porque nosotros, a ver, nosotros estamos en Occidente, estamos en Argentina, y está más que claro que el derecho a la vida es un derecho primordial, ¿sí?
hasta se puede discutir que una persona que comete cientos y cientos de acciones gravísimas, de asesinato hasta violaciones, si lo matan, uno puede decir que está muy bien y otro puede decir no, pero la verdad que tendría que ir a la cárcel, ¿se entiende? Hasta en esos hechos nosotros pues, ponemos el tema de la vida. Sin embargo, hay países, sobre todo algunos países de África y de Asia, donde tienen otra cultura, ¿sí? Que nosotros capaz que no la entendemos en su totalidad, pero tienen otra cultura. Y donde el derecho a la vida es hasta ahí nomás, ¿sí? Entonces, para terminar con esto, la globalización de lo ideológico-cultural es la universalización de ciertos valores, y también algo muy importante que se engancha con el texto que vamos a ver ahora, el de Uber, el consumo se transforma en un valor. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto que yo voy a consumir, que yo voy a comprar, se transforma en un valor. ¿Qué quiere decir en un valor? No estamos hablando de un valor económico. Tiene un valor económico, obvio, yo tengo que pagar para tenerlo, pero al mismo tiempo tiene un valor social, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora con el texto de Uber, ¿sí? Con el texto de Uber. Dejo de compartir. Por las dudas, digo, porque en realidad lo vimos así como bien rápido, este texto, porque estaba colgado ya con anterioridad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a esta primera parte? ¿O vamos con el otro? ¿Qué les parece? Profe, Sí. yo no es una pregunta que quiero hacer, es como a ver si me quedó algo en claro. Para mí, desde estas definiciones, lo técnico y lo económico tienen como una relación, ¿o no? Sí, sin ninguna duda. Porque, claro, porque si bien se empiezan a comunicar países de distintos lugares, como con más tecnología, también empiezan a entrar productos de más tecnología mucho más fácil. Claro, sin ninguna duda. Aparte, Gisela, pensemos en lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos casos hay de personas, políticos o no, con un grado de corrupción tremendo, ¿no? Y que tienen un montón de dinero y que uno no sabe dónde tiene la guita? Bueno, eso es gracias también, estoy hablando de cuestiones económicas, pero es gracias también a ese mundo globalizado del avance de la tecnología. Con un doble clic pasan un montón de guita que tienen en un banco de no sé qué, lo pasan a las Islas Caimán o a donde fuese. Doy como un Sí, ejemplo, ¿sí? Y relacionado con lo que dijiste vos, y pensando en los productos internacionales, las publicidades, el avance de la tecnología y los productos. Las publicidades que nos vienen, publicidades nosotros tenemos, la mayoría tenemos, ¿sí? Televisión por cable, y no sé, capaz que estás mirando una película qué sé yo, en TNT, y de repente te aparecen publicidades que son de otros países, ¿sí? Pero que uno puede conseguir, de todas maneras, ese producto lo puede conseguir, ¿se entiende? Hasta incluso, no, igualmente hay publicidades también en canal de aire, a veces a la noche o a la madrugada, que te venden productos de, vaya a saber qué país, y te dicen, te dan el numerito, si sos de Argentina, llama a tal número, si sos de, y así a llame varios. ya. Sí, sí, eso, Claro, sí. claro. Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, todo eso tiene que ver, está muy bueno lo que agregaste, Gisela, todo esto tiene que ver con ese mundo consumista, con la globalización cultural. Ahora lo que vamos a hacer es profundizar sobre la parte cultural después de la globalización, qué cambio se ha producido. Y coincido con Mónica que lo que vamos a charlar ahora es más agradable que lo que charlamos en la clase pasada o lo que explicamos ahora. En eso coincido seguro, ¿sí? Me parece mucho más ameno. Entonces, vamos a ir compartiendo, cuando se corta el tiempo, quedan poquito más de 4 minutos, cuando se corta el tiempo ingresamos con el mismo link, ¿sí? Igual ingresamos una vez más y terminamos esta placa. Bueno, vamos a hablar de la globalización cultural. Lamentablemente, la imagen que conseguí en internet no se ve muy bien, pero es la tapa del libro, ¿sí? La tapa del libro es así. Si uno lo mira rápidamente, ve esa M en amarillo, fondo rojo, y lo relaciona con McDonald's. En realidad dice McDonald's. El autor Uber, Liquid Uber, es peruano.
Y esa es una foto de un local de comida que no se llama McDonald's, que se llama McDonald's, pero utilizó el mismo logo, ¿sí? Y tiene comida peruana, anticuchos, pancita, ranchi, no sé, bueno, dice nombre, ¿no? Pero utiliza ese logo de McDonald's, ¿no? Tan conocido. Digo esto porque justamente esta idea de las publicidades y del consumo y de la globalización cultural. McDonald's claramente es un ejemplo de globalización cultural, ¿sí? Va a servir para analizar lo que dice el autor. Más o menos para tener como guía, ¿sí? Para guiar el comentario que vamos a hacer del texto, yo lo que propuse son preguntas que la voy a ir respondiendo, obviamente, ¿sí? Como para tener una guía. Yo, chica, por las dudas, claro, el PowerPoint yo después lo subo, ¿sí? No se maten escribiendo lo que dice en el PowerPoint, ni se acuerden de mi mamá porque lo paso rápido, ni nada. Yo después lo subo y ustedes cuando quieran y puedan, y si sienten la necesidad, lo copian. ¿Bien? Bueno, como preguntas, ¿qué puntos en común tiene Uber, el autor que vamos a ver ahora, con el texto que habíamos mencionado anteriormente? ¿No? ¿Cómo divide Uber a los analistas de la globalización? ¿Qué postura toma el autor, Uber, frente a esos analistas? Entonces, nosotros recién dijimos, cuando analizamos con anterioridad, de que Hirsch hablaba de fetiche, ¿no? Decía, bueno, relacionaba globalización con fetiche porque es una palabra, la globalización es una palabra que está de moda, que se utiliza mucho, con frecuencia, pero que no se sabe su significado. Uber plantea lo mismo, ¿sí? Plantea su uso frecuente, tan pobremente conceptualizado, esto que no se sabe decir, esto es gracias a la globalización. Bueno, che, ¿qué es la globalización? Y no sé, es la globalización. Se percibe como una falta de consenso, es decir, hay gente que lo ve bien, hay gente que lo ve mal, a la globalización. Se lo vincula con la novedad, con lo novedoso, por ejemplo, con el avance tecnológico, esto ya lo hemos charlado, con el calentamiento global, estos son algunos ejemplos, ¿no? Que también lo hemos mencionado en uno de los ejemplos, y con la occidentalización de la cultura. Sobre la occidentalización de la cultura lo vamos a charlar, ¿sí? Esto puede sonar a chino básico, uno puede decir, ¿qué es eso? Occidentalización de la cultura. Bueno, lo vamos a explicar porque el texto se aboca a eso. Lo que hace Uber es separar a los que analizan la globalización no entre los que lo ven de manera positiva y negativa, sino entre los hiperglobalizadores y los escépticos, ¿sí? Los hiperglobalizadores, ¿qué sostienen? Sostienen de que la globalización es un proceso que ha culminado, ¿sí? Es un proceso que ha comenzado, pero que ha culminado. ¿Cuándo culmina? Bueno, culmina cuando los gobiernos tienen menos poder que las empresas multinacionales, ¿sí? Los escépticos, como lo dice el nombre, esperen que salgo porque se está por cortar, ¿sí? Salgo porque se va a cortar y me demoro más. Los escépticos, como lo dice el nombre, no creen, piensan que la globalización es una palabra de moda, piensan que después de 1989 no cambió nada, el mundo sigue siendo igual, ¿sí? Bueno, Y al de inicial seguramente le dice lo mismo, por eso. no. ¿Usted cree? No. Se conectó porque se le cortó la luz, No. pero pudo mandar un WhatsApp. Mentira, todavía no recién. Bueno, acá estábamos en este. ¿Se desconectó? Esperamos un poquito. Me avisan cuando lo pueden ver a la placa, ¿sí? Por las dudas. Cada vez se tarda para cargar. Decíamos, lo que hace Uber es agrupar a los que analizan la globalización en dos grupos. Uno que él llama hiperglobalizadores, ¿no? Que eran los que tenían la idea de que la globalización ya había abarcado todo el mundo y se había terminado como proceso. ¿Cuándo se termina? Bueno, según esos analistas, cuando las empresas multinacionales tienen más poder que los estados, ¿sí? Entonces ya el mundo se ha cambiado, ya no es un mundo globalizado, ya acá pasamos a otra cosa, ¿sí? Los escépticos, como lo dice el nombre, no creen, ¿sí? No creen de que en realidad la globalización existe. Para ellos la globalización es una palabra de moda, ¿sí? La gente dice esto es culpa de la globalización, esto es gracia, pero nada, no existe, por eso no lo pueden definir. Uber, el autor,
va a ser crítica a ambos, ¿sí? Esta es la tercera pregunta, la postura del autor. Va a ser crítica a ambos. Primero, a los hiperglobalizadores le va a responder de que la globalización recién comienza. Recordemos de que el texto de Uber es de la década de 1990, ¿sí? Cuando la globalización está en auge. Entonces, él lo que dice es que la globalización está lejos recién comienza, la globalización es un proceso que está lejos de haber terminado, ¿sí? A los escépticos le dice que no solamente que la globalización existe, sino que además, ¿sí? Que hay cambios, que la globalización... Esa es la del medio, son 3 varones mayores y 2 varones chiquitos. Yo no dije eso, Esa del medio. Yo no dije lo de los varones, digo por la duda. Profe, no me dice de vuelta que quiere hiperglobalizadores. Es una palabra para jugar al ahorcado. El feito ese. Sí, les digo. Los hiperglobalizadores. Profe, dígale. Sí, lo mostraron en el primer capítulo, estaba jugando tenis en otro país, Brasil. Perdón, no sé quién está hablando. Ahora vuelve, Frank. ¿Qué están hablando? ¿De esto o están hablando de otra cosa? Pongan en silencio, por favor. Gracias. Vuelvo a definir lo que decían los hiperglobalizadores, ¿sí? Ellos sostienen, hiper quiere decir grande, ¿no? Ellos sostienen que el proceso de globalización ya abarcó todo el mundo, pero ya se terminó también, ¿sí? ¿Por qué se terminó? Porque, bueno, ya los estados nacionales, los gobiernos, han perdido poder ante las empresas multinacionales. Por lo tanto, se terminó la globalización. Existió, pero se terminó. Uber lo que plantea de que la globalización recién comienza, ¿sí? Y a los escépticos le responde con que hay cambios trascendentales, no solamente que existe la globalización, que no es una palabra de moda, sino que además hay cambios trascendentales que acompañan ese proceso. Entonces, vamos a otra pregunta del texto. ¿Qué es lo novedoso? ¿Sí? Si Uber plantea que hay cambios trascendentales, ¿qué sería lo novedoso? ¿O cuál sería la novedad dentro? Norma Mancilla, corte el audio que se filtra el sonido. Bien, gracias. ¿Qué sería lo novedoso entonces, ¿no? Para demostrar de que hubo cambios trascendentales. Bueno, primero, la manera en que funciona el capitalismo, ¿sí? El capitalismo viaja de una manera muy veloz, que era lo que Gisela había comentado con anterioridad, y llega a lugares que antes no había llegado, ¿no? Tengamos como ejemplo África o Asia, ¿no? Y dentro de África y Asia, sociedades muy tradicionales, con una cultura bien tradicional, bien milenaria, que comienzan a tener una vida globalizada, que comienzan a tener una forma de vida y empiezan a modificar su cultura, ¿sí? Hay una foto, o hay imágenes muy elocuentes de esto en África, por ejemplo, ¿no? Comunidades nativas muy ancestrales que, no sé, que de repente la fotografían con una botella de Coca-Cola de vidrio. No es que la tribu fue a comprar al kiosco una Coca-Cola, sino que justamente quienes tienen contacto con ellos, muchas veces antropólogos o lo que fuese, le dan la botella para poder fotografiarlo, ¿no? Como una contradicción entre lo tradicional y lo globalizante. La producción, otra novedad que arroja la globalización y el capitalismo, ¿no? Los cambios que sufre el capitalismo a partir de la globalización. Recordemos que dijimos que la globalización comenzaba a partir de 1991 con el triunfo de Estados Unidos, con el triunfo del sistema capitalista, ¿no? La producción ya no está organizada en estados territoriales, sino por corporaciones. Es decir, ya no podemos decir de que, a ver, si bien nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Que vamos a hablar de esto, McDonald's es de Estados Unidos, ¿no? McDonald's es de Estados Unidos. Es decir, obviamente que McDonald's tiene sus dueños, primero y principal, no es del Estado de Estados Unidos, pero aparte McDonald's se ha extendido tanto que uno dice, bueno, ¿de qué nacionalidad es? O Coca-Cola, o lo que fuese, ¿no? Las marcas tecnológicas
como Leishi, como Hitachi, como cualquiera de esas marcas, ¿no? Profe, pero ahí vuelve de vuelta a los 4 términos que ya nos dijo antes, porque él está diciendo entonces las partes económicas abiertas hacia los diferentes mercados y demás, o sea, le muestro con el ejemplo que usted nos acaba de dar, de África, un chico cualquiera, y una persona que viene le da una coca para que él le pueda sacar una foto. Ahí ya Claro. se mezcló televisión, satélite, la imagen política del país como cambio, entre comillas, ¿no? Cambio abierto a que venga diferente tipo de cultura extranjera a ocupar mi territorio, mi país. Y además en lo económico, ¿no? Como, ay, bueno, te voy a Claro. ampliar un poquito más el mercado para que tengas una conformidad respecto a que, bueno, estamos cambiando, pero en realidad no es así, porque también se desproporcionan, porque son los países más pobres también. Y lo que es ideología cultural también se mezcla ahí, porque están directamente como explotados, siendo explotados por el propio país. Bueno, sí, Él mismo lo está digamos, diciendo. la realidad es mucho más compleja, eso Todo en un solo lugar. está más que claro, ¿sí, Romina? Coincido con vos, esto es mucho, mucho más complejo, ¿no? Decíamos esto de la extensión con el agregado que dijo Romina, ¿no? De la producción, que ya no se produce por país, ¿no? Uno no dice Argentina vende tal cosa, sino que en realidad son dueños no sé, de la ganadería o lo que fuese. Pero aparte da un dato muy particular, ¿no? Dice de que 37.000 empresas son las que logran controlar el 80% del mercado mundial. Capaz que uno puede pensar, son 37.000 empresas, son un montón, pero no es un montón. ¿Sí? Hay 37.000 empresas de diferentes cosas, ¿no? Alimentos, tecnología, vestimenta, todo lo que ustedes quieran, que controlan el 80% del comercio mundial. Bien. Y algunas de esas empresas Profe, son disculpe más otra ricas que pregunta. muchos de esos estados nacionales. Sí. Eso sería dentro de lo que, para ponerlo acá nada más, es la lista de Forbes, digamos, de la cantidad de empresas, desde la más cantidad de dinero, ¿no? De la más cantidad de plata que tiene y eso, ¿La lista de qué es dijiste? solamente curiosidad. La De lista, Forbes, no te llevo a escuchar. de Forbes. Ah, sí, sí, tranquilamente. Ah, listo. Otro de los cambios que aparecen acá, como novedoso, que destaca el autor, es que el capitalismo anterior, porque el capitalismo ya existía, ¿no? Evidentemente con la globalización el capitalismo se ha modificado. Es que antes existían lo que eran los explotados, es decir, esto fue siempre así, ¿no? La gente que tiene los recursos, el dueño de la fábrica o lo que fuese, el dueño del comercio, lo que fuese, y la persona que no cuenta con esos recursos, con esos medios, y por lo tanto la mano de obra. ¿Tá? Entonces, uno, dice Uber, uno se puede quejar o puede cuestionar la explotación de las personas y demás, que trabajan un montón de tiempo, que ganan poco y todo eso, pero así era el capitalismo ante la globalización. Con la globalización, no solamente continúa la explotación, sino que aparte, ese nuevo capitalismo a partir de la globalización, personas y regiones pasan de ser explotadas a irrelevantes. Vamos con un ejemplo. Esto es una generalización que vamos a hacer, ¿no? Pero pensemos en las personas de 40, 50, 60 para conseguir trabajo. Y estoy siendo generoso, porque en realidad cuando ponen para que se buscan empleados, empleadas, no, generalmente buscan personas muy jóvenes, en torno a los 20 años, 30 como mucho. Obvio de que hay empresas, qué sé yo, que toman a personas mayores. Obvio que también depende de muchos casos, porque capaz que si es una persona que cuenta con una cantidad de experiencia o de títulos o lo que fuese, lo pueden tomar. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas comienzan a ser irrelevantes. También las regiones. Si un determinado país o pueblo, ¿no? o algún lugar perdido en África, en Asia, en América Latina, en Oceanía, no ofrece nada, cuando digo no ofrece nada es
que la población consume muy poco y por otro lado no tiene ningún recurso natural, ninguna materia prima que las grandes potencias busquen para producir algo, ¿sí? Terminan siendo completamente marginadas, irrelevantes, quedan ¿no? separadas de este capitalismo y no explotadas. El nuevo capitalismo ya no respeta los límites de tradición, de moral. Yo creo que Romina mencionaba algo de esto cuando mencionó el caso de cómo, por ejemplo, Coca-Cola se impone en algún país africano, ¿no? Tradición, moral, cultura o religión, ¿sí? Esto claramente. No sé, con respecto pensemos por ejemplo en las publicidades donde hay niños muy pequeños, o no sé, ahora ya no se ve tanto, pero antes era muy común publicidades, no sé, de shampoo o de jabón, donde el producto se vendía a partir de una publicidad donde mostraban a una mujer bañándose, por ejemplo. ¿Sí? Si bien no la mostraban completa ni nada, pero aparecía ¿no? En cualquier horario Sí, y demás, ¿no? O inclusive la con la... cosificación se ¿Cómo? prohíbe también en algunos países todavía. No La escuché. cosificación, digo. Claro, claro. O inclusive la religión, ¿no? Cómo no se respeta la religión. En la India se ve muchísimo con el avance, ¿no? La India que es un país que al tiempo que es muy tradicional, tiene costumbre muy arraigada, al mismo tiempo tiene toda una parte que trata de ser bien moderna, ¿no? Como Nueva Delhi y demás, y donde se pasa por encima la religión. Para terminar esto de lo novedoso, la globalización profundiza la brecha entre ricos y pobres. Eso también es algo que ve Uber, que trajo la globalización. Es decir, siempre hubo ricos y pobres, ¿sí? El capitalismo hace que haya ricos y pobres, el sistema capitalista. Sin embargo, a partir de la globalización la brecha se abrió. ¿Por qué? Y bueno, porque generalmente uno lo que puede ver es que el mundo está globalizado, de repente puede ir caminando una persona hablando con un celular de 50.000 pesos, ¿sí? Y pasa por al lado de otra persona que tiene apenas 50 pesos en el bolsillo para ir a comprar pan por todo lo que le alcance, por ejemplo, ¿sí? Por dar un ejemplo. Aparte, y ahora lo vamos a meter en el tema de los productos y su valor, como cultura, a partir de la globalización, está esto de que yo valgo por lo que tengo, entonces la gente suele salir, ¿no? A mostrar eso que tiene, ¿sí? A ostentar eso que tiene. Entonces el que menos tiene queda aún más marginado todavía. El dato que da es tremendo, y es un dato que coincide con un texto que vamos a ver más adelante, bueno, en realidad la próxima clase, que es el de Somos lo que vestimos. Si yo junto los 358 multimillonarios más importantes del mundo, tienen la misma cantidad de dinero que si yo junto la mitad de la población y el dinero de la mitad de la población mundial. ¿Sí? Es decir, la diferencia, la injusticia, la desigualdad es tremenda, ¿sí? Es tremenda. ¿Qué sentimiento despierta la globalización? ¿Por qué? Teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Sobre todo las personas que quedan marginadas, que quedan afuera de este mundo globalizado, que ven que el vecino cambió de coche y compró un último modelo y que los hijos tienen no sé qué y todo eso, que queda con el otro que quedó estancado. Bueno, por un lado, entre los sentimientos que despierta es miedo, desamparo sin ninguna duda, y rechazo, ¿no? Entre los que menos ganan. Al considerar también que la globalización es un proceso irreversible, ¿sí? Nosotros creemos que no hay vuelta atrás, creo que todos pensamos eso. Si lo pensémoslo en términos tecnológicos. Alguna podría pensar de que, no sé, de que el ser humano va a tomar conciencia de que está exponiendo gran parte de su vida a los medios, a los dispositivos tecnológicos y que ni siquiera, no sé, mira a la gente cuando está viajando en un colectivo. Evidentemente es algo que es irreversible, ¿no? La globalización no solo genera transformaciones cuantitativas en el ámbito económico, ¿sí? No solamente eso, sino también cualitativas en el ámbito de reproducción cultural. Y esto es lo novedoso del texto.
El texto de Uber trata sobre la globalización cultural, cómo se reproduce la cultura a partir de la globalización. No solo se globaliza estrategias económicas, se globaliza ideas y patrones socioculturales de comportamiento. Entonces, lo que vamos a ver ahora son dos grandes teorías, ¿sí?, sobre qué pasa con la cultura a partir de la globalización. Una se llama teoría del imperialismo cultural y otra se llama teoría de la hibridación cultural. Las dos consideran de que la cultura se ha cambiado o ha cambiado a partir de la globalización, pero los dos lo ven de una manera muy diferente. Entonces, empezamos con la teoría del imperialismo cultural. Entendemos por imperialismo dominación, ¿sí? Nosotros cuando decimos ese país es imperialista, generalmente imaginamos un país que invade a otro y que se adueña de las tierras, como pasó con España acá, o ejemplos que siguen hasta el día de hoy. Ahora, al ser un imperialismo cultural, no hace falta que venga un ejército, ¿sí? Imponiendo la cultura de un país a otro, lo estaría dominando. ¿A qué llamamos cultura? A todos los elementos que nos hacen como sociedad. Entre ellas puede ser el lenguaje, puede ser la música, puede ser la vestimenta y puede ser la comida. El texto se centra en la comida, ¿sí?, en los alimentos. Los alimentos forman parte de la cultura. Nosotros podemos hacer como una especie de juego y decir, bueno, tal país, y uno que diga una comida, ¿no? Que en ese país no se come solamente eso, pero son como comidas, ¿no?, propias que identifican a cada país, ¿no? Eso es parte de la cultura. Bueno, la teoría del imperialismo cultural... El sushi, profe, algo así, por ejemplo, como el sushi, o como cuando uno dice güey, que suele ser más de México. bueno, por ejemplo, ahí sería lo que es el lenguaje, pero sobre todo el ejemplo que diste vos del sushi, ¿sí?, que es un tipo de comida que está súper globalizada, está más que claro, más allá de que, no sé, no será lo mismo en la Argentina el consumo, digo, el sushi no sé, que en Japón, o en Corea, o en esos países orientales, ¿no? La teoría del imperialismo cultural lo que sostiene de que va a haber un proceso de homogeneización de la cultura. ¿Qué quiere decir homogeneización? De que todos los países, todos los habitantes de cada uno de los países van a tener una sola cultura, ¿sí? Esas diferencias culturales no van a estar más, van a desaparecer a partir de la globalización. Ahora, si todos van a tener una misma cultura, ¿qué cultura van a tener? El imperialismo cultural sostiene de que va a haber una occidentalización de la cultura. Esto es muy fácil. ¿Qué es Occidente? Nosotros dividimos el mapa en este-oeste o en oeste y occidente, ¿sí? Entonces, Occidente es Estados Unidos, es Europa Occidental, porque después tiene la Europa Oriental, que sería Rusia y demás, ¿no? Europa Occidental es Francia, España, Gran Bretaña, ¿no? Entonces, supuestamente lo que se va a globalizar, obviamente que es la cultura norteamericana, ¿sí? Vestimenta, el idioma inglés, las comidas, ¿sí?, según la teoría del imperialismo cultural. Y lo que va a provocar es la pérdida de las culturas locales, ¿sí? De a poco se va a perder la cultura local y se va a ir imponiendo cada vez más una cultura norteamericana. Entonces, el texto da como ejemplo, ¿no?, dice, vemos las mismas películas, no de Hollywood, escuchamos la misma música, vestimos los mismos jeans, comemos las mismas hamburguesas, tomamos la misma gaseosa, fumamos los mismos cigarrillos. Esta idea de que a partir de la distribución de la comida, pero también de la vestimenta, de todo producto de consumo, ¿no?, música, películas, nos estamos consumiendo en lo que sería una cultura occidental, fundamentalmente norteamericana. La diferencia de clase, de religión y de nacionalidad se esfuman ante la omnipresente Coca-Cola o McDonald's, ¿sí? Esta idea de que, de vuelta, una persona, esto abundan los ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo, una familia muy humilde y los hijos tienen zapatillas muy caras de marca, ¿no? Esto tiene que ver con el mundo globalizado, tiene que ver con un cambio de pautas, ¿no?, donde se prioriza una zapatilla de tal valor y quizás con esa plata podría haber gastado menos y se podría
saciar otras necesidades que se puede tener, por ejemplo, ¿no? Esto nos empuja al nuevo capitalismo, es decir, no estoy echando la culpa acá ni al chico ni a los padres, tiene que ver con pautas de forma de vida que todos nosotros, ¿sí? Comenzamos a tener a partir del mundo globalizado. Entonces hay un poco como que es la diferencia, va a seguir siendo de clase baja, pero la idea como que la diferencia de clase se rompe si yo comparo con otro pibe de una familia mejor posicionada socialmente que tienen la misma zapatilla, ¿no? Lo mismo la religión, ¿sí? Lo mismo nacionalidad. Gracias a las publicidades, estos productos son portadores de valores, ¿sí? Vuelvo a repetir, Uber es un autor peruano y es un texto de los 90. Él da ejemplo de Perú. Dice, Marlboro, los cigarrillos, es libertad o representa la libertad. Pepsi, la juventud. Pero nosotros podemos tomar otros ejemplos. Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Qué valor tiene Coca-Cola? ¿Tiene un valor Coca-Cola? Y bueno, muy posiblemente represente la familia o algo similar, ¿no? Las publicidades y demás siempre demuestran eso. O, no sé, por dar otro ejemplo, un ejemplo más nacional, Quilmes como cerveza. Quilmes, ¿cuál es el lema de Quilmes? ¿Cuál es el lema de Quilmes? El sabor del encuentro. Tal cual, entonces pensemos en eso. Por ejemplo, una bebida alcohólica, que si una persona toma en demasía, y sobre todo si toma en soledad y demás, se transforma en una enfermedad, ¿sí? Se transforma en el alcoholismo que puede tener, ¿no? Infinidades de consecuencias. Bien, de la publicidad y demás están dando esa reflexión de que no, ese sabor del encuentro, si se toma cerveza cuando se está con amigos, se está con familiares y demás, no es que tomo solo, no es que tomo porque sucedió algo trágico y me compro la cerveza y tomo y tomo y tomo por eso. ¿Y comprende? Es decir, los productos tratan de tener valores. También, obviamente, están, a ver, lo vamos a ver con el texto Somos lo que vestimos, pero por ejemplo, me compro un pantalón de jean de Calvin Klein y obviamente hasta que no se termine de destruir por completo no lo voy a tirar a la basura. Y me compro un pantalón de jean, por decir algo, ¿no? En un puesto callejero o en la Feria Solano, lo que fuese, y se me empezó a desteñir, se me empezó a cortar y digo, bueno, lo tiro, total. Por un lado me costó mucho menos económicamente, pero por el otro lado tiene un valor social menor, ¿sí? que tiene otro que porta otra marca. Lo mismo con las zapatillas, lo mismo con lo que podemos pensar, ¿sí? El sentido de la vida está en el producto. Esto está tomado del texto de Uber, ¿sí? El sentido de la vida está en el producto. De ahí vienen cosas tremendas. Por ejemplo, está bien, los robos. Está bien que los robos es algo muy complejo y que los factores son muchos, ¿sí? Y demás, pero de todas maneras, detrás de esto está la persona que quiere obtener un producto porque tiene un valor económico, pero también tiene un valor social, y por otro lado también está la persona que defiende ese producto, ¿sí? O sea, no le doy el celular porque me da un valor social, ¿no? Es decir, ponen en la balanza la vida y el producto, ¿no? Hay muchas veces, o en algunos casos, se decide por el producto. También que es muy complejo, ¿no? Es un momento, es un segundo que uno puede reaccionar de diferentes maneras. Pero digo, esto también puede llevar, si nosotros culturalmente seríamos diferentes, andaríamos el sentido de la vida, ¿sí? De la vía, dice ahí, de la vida, tiene que decir, sería diferente. Bien, finalmente para lo que es la teoría del imperialismo, algunos intelectuales como Ripser es un sociólogo norteamericano que analiza McDonald's, han calificado como imperialismo cultural una nueva forma de subordinación para la periferia, para los países periféricos, como resultado de la exportación de la cultura de Europa y Estados Unidos. Y da el ejemplo de McDonald's. Él lo que dice es lo siguiente. Yo veo el planeta y veo que en la gran mayoría de los países hay McDonald's, ¿sí? Y entonces esta tesis lo que sostiene es que la cultura norteamericana, a partir de la comida, se está desparramando y se está asentando por el mundo. Y cada vez son más las personas que, no siendo norteamericanos, van a un McDonald's a comer,
¿sí? O deciden un fin de semana ir a McDonald's, o están en un lugar y deciden pasar por McDonald's y a comer sus famosas hamburguesas, ¿no? La globalización significaría el surgimiento de una cultura global a través de la expansión de la cultura occidental. El mundo, según esta teoría del imperialismo cultural, el mundo, la cultura, ¿sí? Sería global, una sola cultura para todos. Y a poco la globalización iría llevando ese tipo de proceso. ¿Bien? La hibridación cultural piensa algo diferente. Está de acuerdo con que la globalización ha producido cambio en la cultura. Sin embargo, realiza varias críticas. Primero, crítica al imperialismo. La teoría del imperialismo o del McMundo o la McDonaldización considera que una cultura es pura y homogénea. Por ejemplo, si volvemos acá, la teoría de Ripser o del imperialismo cultural dice se impone la cultura norteamericana. Lo de la hibridación cultural se pregunta, ¿existen las culturas puras? Es decir, ¿existe la cultura norteamericana? Y entonces dicen, mira, Estados Unidos, está bien, evidentemente se comen hamburguesas, pero también se comen chop suey o pizza que no son alimentos norteamericanos. Esto demuestra de que la misma cultura norteamericana es una mezcla, ¿sí? La segunda crítica es que al imperialismo cultural es que la difusión de determinados productos alrededor del mundo no significa siempre que sean recibidos pasivamente. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que McDonald's se va a meter a la India y va a vender exactamente las mismas hamburguesas que venden en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, y ahora vamos con el ejemplo, porque es interesante porque lo de la hibridación cultural también toman a McDonald's. Así como la teoría del imperialismo cultural tomaba a McDonald's para decir, mirá cómo se impone la cultura norteamericana, la hibridación cultural dice, toma a McDonald's y dice, mirá cómo McDonald's se tiene que adaptar a las culturas, para poder vender, obviamente, a las culturas de cada lugar donde va, ¿sí? Empresas multinacionales adaptan a contextos culturales locales específicos. Acá el texto da un ejemplo que me parece está muy bueno, está en la página 17, pues ustedes lo podrán ver, ¿sí? Con el texto que subí, con la parte digital. Dice así, junto con Coca-Cola, Hollywood, Disney, bueno, McDonald's es uno de los íconos del American Way of Life. Cada día alrededor de 30 millones de personas visitan una sucursal de McDonald's. El dato un poco exagerado, pero no importa. Y cada 3 horas se inaugura una nueva filial en alguna parte del mundo. De modo que en más de 100 países se puede consumir el Big Mac. No recuerdo dónde he leído la anécdota de unos niños japoneses que al visitar por primera vez Estados Unidos se mostraron sorprendidos de que ellos, Estados Unidos, también tuvieran un McDonald's, ¿sí? Creían que McDonald's era japonés y no norteamericano. Como ninguna otra empresa multinacional, McDonald's parece simbolizar el estilo de vida norteamericano. Sin embargo, también McDonald's tiene que adaptar su oferta a los gustos locales y ofrecer, aparte de las hamburguesas estándar, que tiene el mismo tamaño, la misma forma y el mismo sabor en todo el mundo, entre otros un Mahanga Mac en la India, que sería de pollo, ¿sí? En la India muchos son hindú y no comen carne vacuna. Un Mac huevo en Uruguay, un Mac salmón en Noruega, ¿sí? Noruega, país nórdico donde gran parte de la dieta alimenticia, ¿no?, tiene que ver con pescados y demás. Una hamburguesa samurái en Tailandia. No sabemos lo que tiene, pero puede tener bichos y esa cosa que comen los tailandeses. Un Alpenburger, por supuesto, con cerveza en Alemania. Cuando, por ejemplo, por acá no hay combos de McDonald's que vengan con bebida alcohólica, por ejemplo. O creo que no hay. Pero eso es lo de menos. Y acá viene algo también interesante que dice, pero eso es lo de menos. Lo que más importancia tiene, en lo que se refiere al tema de este trabajo, es el hecho de que comer en un McDonald's no significa lo mismo en distintas partes del mundo. En Estados Unidos es la comida rápida y barata. Es lo mismo que nosotros nos paremos en un puesto de pancho para comer un pancho así a la pasada, ¿sí? Eso es McDonald's en Estados Unidos. La gente no va a McDonald's para sentarse, se puede sentar un rato, comer e irse, pero la mayoría compra el pedido y lo retira en coche, ¿no? O se lo lleva a su hogar.
En Guatemala la situación es distinta. Allí comer en un McDonald's es sinónimo de un consumo cósmico, pues uno invita a su enamorada o a su agente financiero para impresionarlo con una comida costosa y por lo tanto prestigiosa. ¿Sí? Entonces, la idea de cómo McDonald's tiene diferente significación ir a comer en ese lugar, ¿no? En Argentina posiblemente, que era lo que hablábamos hoy al mediodía, con la carrera inicial, posiblemente el que decían las chicas en realidad, posiblemente McDonald's en la Argentina tenga que ver más con lo familiar, ¿sí? Muchas veces llevar a los hijos a McDonald's es un acto común, ¿sí? A veces también es un lugar que se reúne juventud, que se reúnen adolescentes, ¿no? Capaz que salen y se reúnen en esos lugares, ¿no? Pero no como un lugar de comida rápida, me parece que no es un lugar de Para comida mí, rápida. McDonald's es igual a la molestia. ¿Cómo? Decía, creo que no es lo mismo, no se puede Que para considerar. mí McDonald's es igual a la molestia. No se puede considerar McDonald's como una comida de casa rápida, ¿no? Como algo rápido y barato, sobre todo, como así tampoco no podemos poner a McDonald's como un lugar súper caro, ¿sí? Donde, no sé, un acto muy importante, no voy a McDonald's, ¿sí? Al estilo Puerto Madero, por ejemplo, ¿no? Restaurante de Puerto Madero. Bueno, por último, para terminar con esto, y con la hibridación cultural, hibridación significa mezcla, ¿no? Ellos suponen de que la interacción entre lo global, la cultura norteamericana que se expande, y lo local, la cultura de cada país, ¿sí? Crea una nueva cultura, ¿sí? Produce una nueva diversidad cultural, una hibridación. Por eso ellos no hablan de globalización, sino que hablan de localización, culturas locales, ¿sí? En un mundo global, culturas locales. En lugar que la cultura norteamericana esté por encima de todos, ¿sí? Por encima de todos, aquí lo que aparece es culturas en cada uno de los países que se van modificando, ¿sí? Y que se tienen que ir adaptando, ¿bien? Bueno, perfecto, llegamos a concluir todo esto, ¿sí?